Efesios capítulo 2, a partir del verso 1, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por la gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ministre, que nos haga entender y nos haga vivir en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La humanidad caída y redimida. Hablar de la caída, mis hermanos, es hablar del estado del hombre a partir del momento en que Adán decidió violar los límites de la santidad que Dios le había puesto. Y hablar de la caída también es hablar de la condición actual del ser humano que no reconoce ni acepta a Cristo como su Salvador. La redención, sin embargo, se refiere a todo lo que Dios ha hecho desde el momento que Adán pecó hasta ahora, con la intención de salvarnos, con la intención de volver a restaurar nuestra condición original. De manera, mis hermanos, que el término redención es un término muy amplio. Cuando hablamos de redención, ese término redención, repito, lo que se refiere es a todo el trato de Dios con el ser humano desde el momento que Adán pecó hasta ahora con la intención de restaurarnos. De manera que hablar de redención es hablar de salvación, de justificación, es hablar del rescate. Hablar de redención es hablar del sacrificio de Cristo. Hablar de la redención es hablar de la santificación, la renovación, la regeneración. En términos general, hablar de redención es hablar de salvación. Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos es parte de la redención. Amén. Amén. Pero para poder entender qué es la caída y qué es la redención, mis hermanos, debemos de ubicarnos en el libro de Génesis, a partir del capítulo 1 del libro de Génesis. En el capítulo 1 de Génesis, mis hermanos, cuando Dios, el capítulo 1 de Génesis concluye con una evaluación de Dios de todo lo que Él había hecho. Capítulo 1 de Génesis, verso 31, dice la Biblia, que y vio Dios todo lo que había hecho, y era aquí que era bueno en gran manera. Así concluye el capítulo 1 de Génesis, Dios evaluando su creación. Dios la observa, Dios la ve, y dice la Biblia que todo era bueno en gran manera. Es decir, ahí no había imperfección. Todo estaba bien, todo estaba en orden, todo estaba en su lugar. Mis hermanos, pero un par de capítulos después, en el capítulo 6, la Biblia dice que Dios vuelve a evaluar la condición del ser humano. Capítulo 6, verso 12, y dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 1, Dios evalúa su creación y todo era perfecto, era bueno, era santo en gran manera.
Génesis 6, Dios vuelve a hacer una evaluación de la tierra. En el verso 12 dice, volvió Dios a mirar la tierra y aquí que todo estaba corrompido porque toda carne había corrompido sus caminos. Lo que pasó desde el capítulo 1, 31, cuando Dios evaluó la condición de su creación, hasta el capítulo 6, todos nosotros lo conocemos como la caída, mis hermanos. El pecado tiene dos efectos, según nosotros podemos ver en ese verso 12 del capítulo 6 de Génesis. Primero, el pecado es degenerativo. Una vez nosotros pecamos, no tenemos forma de detener nuestra condición de pecado. Una vez nosotros pecamos, una vez el hombre cayó, no hay forma humana de detener la degeneración en el pecado. Por eso es que el que peca es uno. Pero cuando Dios ve y observa su creación, la humanidad, todo estaba corrompido a tal punto que todo el hombre, todo lo que era el hombre, todo lo que era la humanidad era corrupción. Porque el pecado es degenerativo. Es como el que entra en los vicios. Se entra con una probadita, ¿verdad? El que entra en el vicio del alcohol o en cualquier vicio. Es simplemente con una probadita, pero después eso va cayendo en una copa, en una botella, en 3 botellas, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 a la semana, hasta todos los días. Y hasta que no se puede esperar de ahí. Es lo mismo que pasa con el pecado. Y número 2, el pecado es contaminante. El que peca es uno, pero la consecuencia está en todo. El verso 6, el verso 12 del capítulo 6 dice, lo repito nueva vez, y miró Dios la tierra, y he aquí que toda estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. El que pecó es uno, pero la corrupción se extiende a todo. ¿Por qué? Porque el que pecó fue nuestro Padre. Gloria a Dios. Fue nuestro Padre. Como todos estábamos ahí en Él, también se nos imputa el pecado a nosotros. Esto nos lleva, mis hermanos, al primer punto del mensaje de hoy. La humanidad caída. El capítulo 3 de Génesis, que todos conocemos, narra la manera como el pecado entró a la raza humana. El hombre viola por sus deseos los límites impuestos por Dios cuando Dios le dijo de tal árbol no podrá comer. Cuando el hombre viola esos límites, mis hermanos, entonces la humanidad pasa de ser perfecta, santa y buena a estar corrompida y llena de pecado, lo que nosotros conocemos como la caída. A partir de ahí, mis hermanos, todo lo que nosotros encontramos es los efectos de la caída. Capítulo 3, el hombre peca, a partir de ahí todo es efecto de la caída. Capítulo 4, el primer asesinato. Un hermano mayor mata a su hermano menor sin aparentes causas. Sin aparentes causas. Porque Abel no le hizo nada a Caín. Simplemente que que Abel encontró gracia ante los ojos de Dios. Fíjense qué motivo. Es decir, es un asesinato por la corrupción que hay en el corazón de Caín. Es un asesinato simplemente porque el hombre está dañado. Es una consecuencia de la caída, del pecado. A partir del capítulo 15, 5 de Génesis, mis hermanos, encontramos en el capítulo 15 la primera genealogía de toda la Biblia y la primera genealogía de la raza humana. Capítulo 5 de Génesis. Y a nosotros que no nos gusta ver la genealogía, mis hermanos, esta genealogía nos dice muchas cosas. Lo primero es que los 2 primeros versos del capítulo 5 de Génesis, los 2 primeros versos recogen el testimonio de la creación del hombre. Dice el verso 1 que fue hecho a semejanza de Dios y el verso 2 dice que Dios lo bendijo al hombre cuando lo creyó. Así que el hombre no era un ser cualquiera, además de que tenía la semejanza de Dios, tenía la bendición de su creador. Pero a partir del verso 3, estoy en el capítulo 5 de Génesis, a partir del verso 3, mis hermanos, nosotros vemos el resultado final de la caída. Empieza a hablar de Adán y a partir del verso 3, nosotros vemos la consecuencia del pecado en la vida de todos ellos. Una sentencia de muerte.
La genealogía de todos ellos termina de la misma manera. Y murió. Y murió. Dice el verso 5. A partir el verso 6, por ejemplo, el verso 5 de Génesis 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Luego habla de Set. Y dice el verso 7, el verso 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Luego habla de Nos y el verso 11 dice, el verso 12 dice que fueron todos los días de Nos 905 años y murió. Murió. Mis hermanos, la genealogía bíblica, ustedes que la han leído, porque yo sé que ustedes la han leído, la genealogía bíblica, A engendró a B, B engendró a C, C engendró a D, D engendró a E, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta genealogía contiene el resultado de la caída y murió. Vivió mucho, vivió 950, 930, 905, 912, pero al final murió. En otras palabras, aquí no es la muerte en el sentido natural, que nuestros días de todos nosotros va a terminar con la muerte, no. Lo que el escritor está allí enfatizando es la consecuencia de la caída. Por más que vivió, murió porque pecaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Murió porque pecado. El escritor enfatiza la consecuencia de la caída. En los días del hombre murió. Así termina la genealogía de Adán. Todos los que se mencionan, al final la Biblia termina sus días con una sentencia, murió. Porque esa era la consecuencia del pecado. Gloria a Dios. Pero, mis hermanos, como le dijo Secanía a Esdras, aunque hemos pecado, todavía hay esperanza. ¿Cuántos saben que hay esperanza? Hemos pecado, mas a pesar de nuestra condición, todavía hay esperanza para Israel por la promesa de nuestro Dios. Cuando el hombre desobedece y cae, en Génesis capítulo 3, inmediatamente en el verso 15 de Génesis 3, Dios trae la promesa de la redención a través de la simiente de una mujer que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 21 de Génesis 3, yo sé que voy muy rápido, mis hermanos, con la cita, pero ustedes están entendiendo, ¿verdad? En el verso 15 de Génesis 3, inmediatamente el hombre peca, Dios trae la promesa de la redención a través de la simiente de una mujer, nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso textualmente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Ustedes lo conocen. Y en el verso 21 de ese mismo capítulo 3, entonces Dios, el mismo Dios, hace el primer sacrificio en señal de la redención del ser humano. El primer sacrificio. Fíjense, mis hermanos, que el sacrificio viene después de la promesa de la redención. ¿Por qué? Porque el sacrificio se fundamenta en la promesa. Todo el antiguo pacto, el sacrificio se fundamenta en la promesa. Por eso, primero la promesa en el verso 15 y luego el sacrificio en el verso 21. Porque todo sacrificio tiene que estar fundamentado en Jesús para que pueda ser efectivo para la condición humana. Amén. Por eso toda la generación de Adán, mis hermanos, termina igual, porque cayeron, pecaron. Toda su generación, como lo vimos en el capítulo 5, toda termina de la misma manera, muerte, mis hermanos. Pero, y esto es importante, pero la cosa cambia en el verso 24 de Génesis capítulo 5. Está hablando de la condición de todos los hijos de Adán, que todos murieron. Por más que vivieron, todos murieron. La cosa cambia en el verso 24. Dice el verso 24, capítulo 5 de Génesis, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es decir, mis hermanos, aunque hemos pecado, todavía hay esperanza. Aún en la generación de la muerte en la que vivió este hombre, aún en medio de esa generación, por el sacrificio y la promesa de un redentor, este hombre pudo escapar
de la sentencia que Dios le dio a toda la descendencia de Adán. Y el camino de él es diferente. Caminó pues Enoc con Dios y se lo llevó porque desapareció. Así que hay esperanza. La vida de Enoc representaba un ejemplo a los hombres de ese tiempo de que por más pecado y contaminación y maldición que había en la tierra, todavía en Dios había esperanza porque Él había hecho una promesa de vida. Amén. Gloria a Dios. Así que no toda, miren mis hermanos, todo murió. Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. En otras palabras, el escritor está diciendo, por más muerte que haya traído el pecado, todavía hay esperanza en Dios. La vida de Enoc nos dice a nosotros, todavía hay esperanza en Dios. Por más mal que esté la cosa, por más perdido que esté el mundo, todavía hay esperanza en Dios. Todavía hay esperanza en sus promesas, en el Salvador prometido. Gloria a Dios. Esto nos lleva, mis hermanos, al segundo punto del tema, la humanidad redimida. El Nuevo Testamento recoge el cumplimiento de las promesas de redención de Dios. El primer libro del Nuevo Testamento, mis hermanos, Mateo, inicia con una genealogía. Mateo inicia con genealogía. Esta es la genealogía de Jesucristo. Así inicia el libro de Mateo. Capítulo 1, verso 1 de Mateo. Yo sé que ustedes lo conocen. Mateo inicia con una genealogía. Pero, mis hermanos, lo primero que debemos de notar es que a diferencia de la genealogía de Adán, que aparece en el capítulo 5 de Génesis, que todos terminan con la sentencia de muerte, en la genealogía de Jesucristo la palabra muerte no aparece. La genealogía de Adán termina con muerte, pero la genealogía de Jesucristo no aparece la palabra muerte. Yo creo que todos sabemos por qué y es algo digno de celebración. Porque Jesús no vino a traer muerte, Jesús vino a traernos vida. Amén. Así que la única muerte que nosotros sabemos que aparece en la genealogía de Cristo es la muerte de Él mismo, porque es una muerte para rescate de todos nosotros, pero no se queda ahí, sino que vive para darnos vida también a nosotros. Aleluya. Así que lo primero que Mateo nos dice con la genealogía de Cristo es que en Jesús hay vida y hay esperanza. Gloria a Dios. Amén. Porque Él vive, nosotros también viviremos, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, los versos que nosotros leímos en Efesios capítulo 2 son un testimonio de lo que es la obra de redención en el corazón de nosotros los seres humanos. Esos versos de Efesios capítulo 2 son un testimonio de la obra de Dios en nosotros. Y vamos a ver tres cosas fundamentales en estos versos de Efesios 2. Efesios 2, mis hermanos, donde nosotros leímos al inicio para fundamentar este tema. Tres cosas vamos a ver. Primero, lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado en la redención. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que Él nos ha dado vida. Verso 1. Dice el verso 1 del Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros. El verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. De manera que lo primero que Dios nos da en el proceso de la redención es vida. Amén. Recuerden que la sentencia de Adán era: Adán, el día que tú comas de eso morirás. Pero lo primero que Dios nos da a nosotros a través de Cristo, ¿qué es? Vida. Lo contrario a la primera sentencia. Gloria a Dios, es vida. Es vida. Lo segundo que Dios nos da, dice el verso 4, que Dios nos da de su misericordia y de su amor. Óyeme, nosotros estamos llenos, arropados por la misericordia y el amor de Dios, según nos dice el verso 4. El verso 5, el 7 y el 8 dice que Dios nos ha dado gracia y bondad para con Dios a través de Jesús. Es decir, la gracia y la bondad de Dios están constantemente sobre nosotros en este proceso de redención. Gloria a Dios.
Lo segundo que quiero resaltar en estos versos es lo que Él hace o ha hecho con nosotros para cumplir sus promesas de redención. Lo que Dios hace o lo que ha hecho en nosotros para cumplir su promesa de redención. Dice el apóstol Pablo, dice, lo primero que Dios ha hecho es que nos resucitó. Verso 6. Dice el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos en pecados, en delitos, llevados como quiera por todos vientos y toda concupiscencia y pecado de la raza humana, pero Cristo nos resucitó, dice el apóstol Pablo. Y segundo, dice el apóstol Pablo en el mismo verso 6, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Nos resucita y nos da un asiento celestial con Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, la condición nuestra en Cristo no es cualquier cosa. Amén. Tenemos espacio a los lados de nuestro Señor Jesucristo en lugares celestiales. Mis hermanos, yo no sé si usted que conoce la Biblia se ha puesto a ver que el pecado y la caída del hombre se da en un huerto, en el campo. En un huerto, en el campo. Pero la promesa de redención, el cumplimiento de la redención o de la salvación se da en una ciudad. Dijo Jesús, en la casa de mis padres hay muchas moradas. Y Apocalipsis 21, que recoge la revelación de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, dice el apóstol Juan, allí no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, allí todo es alegría, vida, abundancia. Y cuando el apóstol Pablo ve la ciudad de Dios, Apocalipsis 21, el apóstol Juan, cuando ve la revelación de la ciudad, el apóstol Juan ve un cuadro, un cubo. Dice el apóstol Juan que tiene la misma medida de largo que de ancho y que de alto. Ese es un cubo, porque el apóstol Juan lo que está viendo es el lugar santísimo, que era un cubo, un cuadrado perfecto. El cubo habla de la perfección. Así que el lugar santísimo donde mora la presencia de Dios era perfecto en toda su medida. Lo mismo que de largo, que de ancho, que de alto. Así que Juan está viendo en una forma ampliada el lugar santísimo, que es lo que él llama la ciudad de Dios donde nosotros vamos a vivir. De hecho, Juan dice, allí no habrá necesidad de templo, porque la presencia de Dios llena todo. Si vivimos en el lugar santísimo, en el lugar de la morada de Dios, no tenemos necesidad de templo. Mis hermanos, ustedes recuerdan que cuando Dios hace a Adán, la Biblia dice en el capítulo 3 que Dios se paseaba en el huerto. Dios se paseaba en el huerto. Y la razón por la que el hombre se da cuenta de que había pecado era porque ya no soportaba ese paseo de Dios en el huerto. Pero allí en la Nueva Jerusalén, Juan dice, no tendremos necesidad de templo porque estaremos morando en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Mis hermanos, eso es motivo de celebración. Yo no sé cómo usted ve eso, pero eso es motivo de gozo. Eso es motivo de celebración. Nos dio vida y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No en cualquier lugar. No en cualquier lugar. Sino en lugares celestiales con Cristo. Lo tercero que debemos ver en estos versos que leímos en Efesios capítulo 2 es la condición en la que nosotros estábamos cuando Dios nos redimió. La condición en la que usted y yo estábamos cuando Dios nos redimió. Pablo la menciona, nuestra condición en esos versos. Primero dice él, en el verso 1 y en el verso 5, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, la condición tuya y la mía, cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos redime, cuando Dios nos llama, es que estábamos muertos. Era una condición de muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? El apóstol Pablo está diciendo, estábamos en la peor condición por la que puede pasar un ser humano. Estábamos en la misma condición de Adán, en la misma condición de Sem, en la misma condición de Enoc.
estábamos en la misma condición de ellos. Todos terminaron con la sentencia de muerte. Así estábamos nosotros muertos, dice el apóstol Pablo. Y segundo, dice el apóstol Pablo en el verso 2, éramos como una basura en el río, éramos llevados por la corriente de las aguas del pecado. Es decir, Satanás nos dirigía y nos llevaba según la concupiscencia de nuestro deseo para donde él quisiera. Cuando Dios nos llamó, mis hermanos, ninguno de nosotros le podía hacer frente al pecado ni a la tentación. No. Éramos esclavos del pecado. Esa era nuestra condición. Tercero, dice el apóstol Pablo, para que no haya duda y nadie pueda decir, no, esa es la condición del que bebe, del que fuma, del que mata. No, dice el apóstol Pablo, en el verso 3, todos nosotros estábamos en esa condición. Todos, usted, yo, aquel, el otro, el que viene, el que no viene, el que se fue, todos estábamos en la misma condición de ellos, en la misma condición de Adán. También dice el apóstol Pablo que todos andábamos según los deseos de la carne. Es decir, eran los deseos de la carne los que nos dirigían, los que nos llevaban. Éramos esclavos porque ni siquiera nos gobernábamos, sino que la carne era la que ejercía potestad y dominio en nuestro caminar. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo en el mismo verso 3, éramos hijos de ira. ¿Sabe qué significa eso? Que todos estábamos destinados al mismo lugar, a la muerte eterna. Éramos hijos de ira, en otras palabras, teníamos el dedo, la sentencia de Dios sobre nosotros. Esa era nuestra condición cuando Dios nos recató. Mis hermanos, yo le pregunto a ustedes, ¿qué puede hacer un muerto para sí mismo? ¿Cómo se puede salvar un muerto? ¿Cómo? El muerto ni siquiera se puede enterrar a sí mismo. Ni siquiera tiene la dignidad el muerto de enterrarse a sí mismo. Hay que enterrarlo. En otras palabras, el muerto no puede hacer nada. Entonces el apóstol Pablo utiliza la imagen de la muerte porque esa fue la sentencia que Dios le dio a Adán cuando cayó, cuando pecó, y esa es la consecuencia del pecado. El apóstol Pablo utiliza la imagen de la muerte en el verso 1 y en el verso 5 para resaltar la condición de incapacidad de la raza humana para salvarse. Así como el muerto no puede hacer nada por sí mismo, de la misma manera nosotros, cuando estábamos sin Dios, no éramos capaces de hacer nada. No piense usted que el día que usted vino a la iglesia o fue a la campaña o vio la prédica que usted se convirtió, no piense usted que fue porque usted quiso. El apóstol Pablo dice, no, tu condición era de muerte y si tú estás aquí, si tú pudiste venir a la iglesia, si pudiste decirle al Señor, fue porque Él te dio vida. El muerto no puede hacer nada por sí mismo ni por otro y nuestra condición era de muerte. Así que si tú creíste, fue porque Dios te llevó a creer. Amén. Si viniste a la iglesia, fue porque Dios te trajo. Sí. El hermano con el que tú te encontraste que predicó, fue porque Dios te puso en el lugar preciso para que este hermano te presentara la palabra de vida. La emisora o la televisión que tú pusiste, que te trajo a la memoria el mensaje de Dios, fue porque Dios te puso en ese momento para que tú pudieras ver su gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, oigan lo que dice el apóstol Pablo en el verso 8, para que no haya duda, en el verso 8, porque por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe, es por gracia. Es decir, la salvación no es porque tú hayas hecho o no hayas hecho nada. La salvación no era porque tú viniste o no viniste, no, la salvación es por gracia, porque Dios te trajo, porque Dios lo hizo todo, Dios lo hizo todo. Y dice, sigue diciendo el verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, dice el apóstol Pablo, no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, que nosotros nada tenemos que ver con la redención. No de nosotros, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, nosotros no tenemos nada que ver con la redención. Sino que la redención es un resultado de la gracia de Dios ejercida a través de nosotros. Dice el apóstol Pablo, es don de Dios, es gracia de Dios.
Absolutamente, ni tú ni yo, nada tenemos que ver con la redención. Todo lo hizo Dios. Gloria a Dios. En pocas palabras, mis hermanos, todo en la redención es obra de Dios. El verso 9 dice, oigan lo que dice el verso 9, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Por eso no hay otro medio de salvación, sino es a través de Jesús, para que nadie se gloríe. No por gracia, no por obra, mis hermanos, sino por la gracia de Dios en nosotros, para que nadie se gloríe. Y esto es lo mismo para todos. Gloria a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma de llegar a la salvación, sino por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, si algo debe de estar claro es que si nosotros tenemos vida, es porque Dios nos dio vida. Si tenemos salvación es porque Dios nos ha dado salvación. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Simplemente nosotros somos beneficiarios de la gracia derramada. El único mérito que nosotros tenemos, si es que hay mérito alguno en la redención, es que hemos sido escogidos para mostrar la gracia de Dios a las demás generaciones. Fíjense cómo lo dice el versículo 7, mis hermanos. Es decir, el único mérito que yo tengo en la obra de redención es que yo fui escogido por Dios para mostrarle al mundo que la gracia de Dios es real en mi vida. Por eso el verso 7 dice el apóstol Pablo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Tú has sido escogido, yo he sido escogido por Dios, precisamente igual que no en su generación, para darle testimonio a las demás generaciones que la gracia de Dios opera en nosotros. Y que el resultado de todo no es el mismo, sino que a través de Jesús tenemos esperanza para ser salvos. Gloria a Dios. Qué glorioso eso, mis hermanos. Óyeme, ese versículo 7 me lleva a hacer una pregunta. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tú estás mostrando de Dios en tu vida? ¿A quién tú le estás mostrando la gracia? La salvación. Gloria a Dios. Mis hermanos, en conclusión, podemos ver que nosotros los seres humanos dañamos la obra de Dios perfecta, buena en gran manera, con nuestro pecado, pero que Dios rescató a través de Cristo esa condición de perdición en la que nosotros nos encontrábamos. Es decir, Dios hace todo bueno y perfecto. Nosotros los hombres los dañamos, pero Dios no nos deja en la condición de muerte, sino que Dios nos da vida a través de Cristo. Amén. Y nos coloca a nosotros nueva vez en una posición de vida. Pero esa posición de vida en la que Dios nos coloca no es simplemente para que nosotros vivamos. Repito el verso 7. Es para que nosotros podamos mostrar a las generaciones venideras la abundante gracia de Dios en nosotros. En otras palabras, si usted solamente se beneficia de la gracia y no la comparte, no está cumpliendo el propósito de la gracia de Dios derramada en tu vida. El propósito de la gracia tiene dos propósitos en tu vida. Primero, beneficiarte con la salvación. Y segundo, que los demás puedan ver la salvación en ti. Verso 7. Para mostrar a los demás la gracia y la bondad de Dios en tu vida. Si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo el propósito de la gracia en ti. Gloria a Dios. Mis hermanos, no todo está perdido. En Cristo hay esperanza. Amén. Tenemos vida. Amén. Sí. ¿Cuántos sienten que tienen vida? Amén.
Mi hermano, la Biblia dice que la vida se siente. El gozo de la salvación es un término clave en la Biblia. El gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Es decir, ¿cómo usted sabe que usted tiene la gracia de Dios, que usted es salvo? Eso es una seguridad, eso es un gozo que viene por el Espíritu Santo. Usted lo siente, no hay duda de la obra de Dios que ha hecho en tu vida. Gloria a Jesús. En otra palabra, el pecado, la condición de caída, no te atormenta porque la gracia de Dios te da el gozo y la seguridad de que tú eres salvo. Gloria a Dios. Yo creo que todos hemos sentido la condición de muerte en nuestros pecados. ¿Verdad que sí? Yo creo que todos hemos sentido la condición de muerte en nuestros pecados. Es decir, todos en algún momento hemos sentido que estábamos muertos en nuestra condición. Yo me convertí jovencito de 14 años, pero yo recuerdo que yo, cuando hacía cualquier cosa mala como niño, 10, 11, 9 años, yo iba y me hincaba a orar, a rezar, ¿verdad? En los cuadros que mi madre tenía en una habitación de la casa. Porque yo sentía que mi condición, aún siendo yo un niño, 9, 10, cuando yo hacía algo malo, yo sentía que mi condición era de muerte. Gloria a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos la condición de la gracia de la vida, mis hermanos. Y eso es un gozo y una seguridad de que como no es por mí, no es por mérito mío, no es por obra humana, yo no hice nada para que la gracia de Dios descienda en mí, sino que era en su misericordia con que me amó, derramó su gracia en mi vida. Por lo tanto, eso es un gozo que no hay forma de que se vaya. El gozo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar. Amén. Nadie me lo puede quitar y la razón por la que nadie me lo puede quitar es porque nadie me lo dio. Miren, mis hermanos, les voy a decir algo y me disculpan. Los cristianos viven discutiendo si la salvación se pierde o no. Miren, yo no sé si la salvación se pierde o no. Yo lo que sé es que yo soy salvo por la gracia y como Él me la dio, el único que me la puede quitar es Él. La Biblia dice, mira, aun cuando tú pecas, tienes abogado a Jesucristo delante de Dios. Entonces, ¿por qué tú tienes que estar que si la salvación se pierde, si no se pierde? Mi hermano, disfrute la gracia de Dios en su vida y viva conforme a esa gracia. Si pequé, abogado tengo a Jesucristo intercediendo día y noche ante nuestro Padre por mí. David entendía esa verdad y aunque David pecó, violó, adulteró, fornicó, asesinó cruelmente a un amigo, aún así él fue a Dios porque él sabía que el que le dio la salvación no fue el hombre, no fue Samuel cuando lo ungió, no. El que le dio la salvación es Dios y por lo tanto nadie se la puede quitar. Él le dice a Dios, mire, se me fue el gozo por este pecado que cometí, pero devuélvemelo, dame la paz, dame la tranquilidad, perdóname, restáurame, amén. Gloria a Dios. Así que mi hermano, la salvación es vida, viene de Dios y por lo tanto nadie me la puede quitar. Romanos capítulo 8 o 9, el apóstol Pablo dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor y la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, no hay absolutamente nada que pueda quitarme la gracia de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que pueda despojarme de la gracia de Dios. Ni la muerte, dice Pablo, ni la vida, ni los principados, ni los potestades. Nada, absolutamente nada. Así que usted está seguro en Dios, mis hermanos. La salvación no es un regalito que dan los niños, que te lo doy cuando estoy contento y te lo quito cuando ya tú no me hablas. No, no, no. La salvación es un regalo eterno de Dios para ti y para mí. Así que disfruta la salvación y no tenga duda en ella. Mis hermanos, dos verdades que todos debemos saber acerca de la redención y con esto termino. Número uno, la redención es gratis.
No hay precio que pagar, es por gracia. Isaías 51, 55:1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid y comprad y comed. Los que no tienen dinero, perdón, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Es gratis, totalmente gratis. Y número 2, la redención es para todo el que quiera. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo lo haré descansar. Es para todos y es totalmente gratis. Amén.